Durante los últimos 5 años, hemos sido testigos de un fenómeno sin precedentes en la historia económica de Estados Unidos, una fiebre inmobiliaria, impulsada por tasas de interés artificialmente bajas y un cambio sísmico en la forma en que vivimos y trabajamos, se apoderó de la nación. Los precios de las viviendas se dispararon a niveles estratosféricos, creando billones de dólares en riqueza sobre el papel y una sensación generalizada de euforia. Parecía que la fiesta nunca terminaría. Pero todas las fiestas terminan. Y ahora, a finales de 2025, mientras la economía estadounidense se tambalea al borde de una recesión, esa euforia se está transformando rápidamente en miedo. Las grietas en los cimientos del mercado inmobiliario, grietas que fueron ignoradas durante el apogeo del boom, se están ensanchando. Y lo que se avecina no es una simple corrección. Es un terremoto económico. Un terremoto que no golpeará a todas las regiones por igual. Mi nombre es Dr. Alejandro Díaz. Soy economista especializado en mercados inmobiliarios y análisis de riesgos. Durante los últimos 2 años, mi equipo ha estado trabajando en un modelo predictivo, analizando una vasta cantidad de datos económicos, demográficos y del mercado inmobiliario para identificar las líneas de falla en el panorama de la vivienda estadounidense. Hemos estado buscando los puntos débiles, las áreas donde la burbuja se infló más y donde los cimientos económicos son más frágiles. Buscamos las ciudades y los estados que serán los primeros en caer cuando llegue la inevitable sacudida de la recesión. Esta noche, en la primera de 2 partes, les voy a presentar los resultados de esa investigación. Les revelaré los 10 estados que, según nuestro análisis, corren el mayor riesgo de sufrir un colapso inmobiliario catastrófico cuando Estados Unidos entre en recesión. Esta no es una lista basada en la especulación o el miedo. Es una evaluación sobria y basada en datos de la vulnerabilidad estructural. Es una advertencia, porque la crisis que se avecina redefinirá el mapa económico de Estados Unidos, y estos 10 estados se encuentran directamente en la zona cero. Para identificar a nuestros 10 primeros en caer, hemos desarrollado lo que llamamos el índice de vulnerabilidad estructural. Este índice pondera 5 factores críticos que determinan la resiliencia de un mercado inmobiliario ante una recesión. 1. La magnitud de la burbuja. Ratio precio-ingresos. ¿Cuánto se han desconectado los precios de las viviendas de los salarios locales? Cuanto más alta sea la brecha, más violenta será la corrección. 2. La dependencia económica. ¿Depende la economía del Estado de una sola industria volátil, como la tecnología, el turismo o la energía? La falta de diversificación es una receta para el desastre en una recesión. 3. La carga de la deuda inmobiliaria. ¿Qué porcentaje de los ingresos de los hogares se destinan al pago de la hipoteca? Los niveles altos de endeudamiento hacen que los propietarios sean extremadamente vulnerables a la pérdida de empleo. 4. La saturación de la construcción. ¿Experimentó el Estado un boom de construcción excesivo y especulativo? Un exceso de oferta acelera la caída de los precios cuando la demanda se evapora. 5. Los patrones migratorios recientes. ¿Se basó el crecimiento reciente en una afluencia potencialmente temporal de trabajadores remotos o refugiados de la equidad? Una reversión de estas tendencias puede provocar un éxodo de la demanda. Armados con este índice, hemos clasificado a los 50 estados, y los resultados son aleccionadores. Comencemos nuestra cuenta regresiva, desde el relativamente vulnerable hasta el críticamente expuesto. Número 10. Oregón. La fantasía de Oregón, y en particular de Portland, era la de un paraíso progresista y creativo. Atrajo a una generación de jóvenes profesionales y artistas con su promesa de alta calidad de vida, una cultura inconformista y una conexión con la naturaleza. Durante la pandemia fue un manito para los trabajadores tecnológicos que huían de los costos aún más altos de California. La realidad de 2026 es que el sueño de Oregón se ha agriado. Nuestro índice de vulnerabilidad lo sitúa en el número 10 debido a una combinación tóxica de factores. Primero, la magnitud de la burbuja. Los precios en Portland y sus suburbios se dispararon a niveles insostenibles,
creando una brecha masiva con los salarios locales. Segundo, la dependencia económica. La economía del Estado se ha vuelto cada vez más dependiente del sector tecnológico, tanto de las grandes empresas como de la economía creativa que la rodea. La actual recesión tecnológica está golpeando duro a Oregón, con despidos masivos y una congelación de la contratación. Pero el factor más crítico para Oregón es el colapso de la calidad de vida. Portland en particular se ha visto acosada por problemas sociales persistentes, una crisis visible de personas sin hogar, un aumento de la delincuencia y una sensación generalizada de desorden cívico. Esto ha provocado un éxodo no solo de empresas, sino también de la clase media y de las familias, que eran la base del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está cayendo no solo por razones económicas, sino porque la propuesta de valor fundamental de Oregón, una alta calidad de vida, se ha erosionado gravemente. Una recesión exacerbará estos problemas sociales y acelerará el éxodo, ejerciendo una presión a la baja continua sobre los valores de las propiedades. Número 9. Colorado. La fantasía de Colorado, y en particular de Denver y sus ciudades satélites como Boulder, era la del estilo de vida activo y al aire libre, combinado con una economía tecnológica en auge. El mercado inmobiliario reflejó esta popularidad con una de las tasas de apreciación más altas del país durante la última década. La realidad es que Colorado se ha vuelto víctima de su propio éxito, creando una vulnerabilidad significativa. El principal factor es la magnitud de la burbuja. Los precios de las viviendas en el Front Range, la región metropolitana principal, se han desconectado por completo de los salarios locales. La asequibilidad ahora es una de las peores del país, rivalizando con la de California. Segundo, la dependencia económica. Aunque más diversificada que otros estados, la economía de Colorado sigue siendo fuertemente vinculada a los ciclos de la tecnología y en menor medida de la energía. Una recesión nacional afectará a ambos sectores. Además, Colorado enfrenta una creciente crisis de infraestructura y recursos. El rápido crecimiento de la población ha puesto una enorme presión sobre las carreteras, el suministro de agua, dependiente de un río Colorado cada vez menor, y los servicios públicos. Los costos para abordar estos déficits de infraestructura se traducirán inevitablemente en impuestos a la propiedad más altos, lo que agravará aún más la crisis de asequibilidad. El mercado inmobiliario de Colorado está cayendo desde un pico muy alto. Una recesión eliminará la espuma especulativa y revelará un mercado fundamentalmente sobrevaluado y bajo una creciente presión infraestructural. Número 8. Nevada. Hemos atravesado la periferia de la tormenta. Hemos visto los primeros signos de la fractura en estados como Oregón, Colorado, Nevada, Utah e Idaho. Estados que fueron los símbolos del boom pospandémico, ahora revelados como los más expuestos a la resaca. Pero ahora entramos en el ojo del huracán. Nos adentramos en el top 5. Estos no son estados pequeños o economías marginales. Estos son gigantes. Estados cuya economía representa una parte sustancial del PIB nacional y cuyos mercados inmobiliarios son tan masivos que su colapso no sería un evento regional, sería una onda de choque nacional. Aquí es donde la crisis pasa de ser preocupante a ser sistémicamente peligrosa. Número 5. California. La fantasía de California, el sueño dorado, fue durante un siglo la fuerza gravitacional que atrajo talento, capital y ambición de todo el mundo. Su mercado inmobiliario, especialmente en las áreas costeras metropolitanas, era visto como el activo refugio definitivo, un lugar donde la innovación constante y la deseabilidad inherente garantizaban una apreciación perpetua. La realidad de 2026 es que California es un imperio en declive. Nuestro índice de vulnerabilidad lo sitúa en el número 5 debido a una convergencia letal de factores. Primero, la magnitud de la burbuja en sus mercados clave, como el área de la Bahía y Los Ángeles, alcanzó niveles de absurdo histórico.
La brecha entre los precios de la vivienda y los ingresos es la más grande del país, creando una crisis de accesibilidad que ha destrozado su clase media. Segundo, el éxodo corporativo y de talentos. La misma industria tecnológica que creó la inmensa riqueza del Estado, ahora está liderando la salida. Empresas como Tesla, Oracle o HP han trasladado sus sedes. Más importante aún, los trabajadores tecnológicos, liberados por el teletrabajo y ahogados por el costo de vida, están huyendo a estados más asequibles. California está experimentando una emigración neta por primera vez en su historia, una fuga de cerebros y de base fiscal. Tercero, la crisis de calidad de vida. Las principales ciudades de California se enfrentan a problemas aparentemente intratables, de personas sin hogar, delincuencia y una infraestructura envejecida que no puede soportar las demandas de su población ni las crecientes amenazas del cambio climático, incendios forestales, sequías. Cuarto, la carga de la deuda hipotecaria es extrema, especialmente para aquellos que compraron en el pico. Finalmente, aunque la construcción se ha ralentizado, la saturación en ciertos segmentos, como los condominios de lujo en los centros urbanos vacíos, agrava la caída de precios. El mercado inmobiliario de California ya está experimentando la corrección más severa desde la crisis de las .com. Los precios en San Francisco han caído más del 25% desde su pico. Pero esto no es un ciclo normal, es un reajuste fundamental. Es el mercado reconociendo que el modelo de California, basado en una concentración extrema de riqueza tecnológica y un costo de vida prohibitivo, ya no es sostenible. Una recesión nacional aceleraría el éxodo, profundizaría la crisis fiscal de sus ciudades y provocaría una caída de los precios inmobiliarios que haría parecer pequeña la corrección actual. El sueño dorado se ha convertido en una trampa dorada. Número 4. Arizona. La fantasía de Arizona era la del oasis en el desierto, la tierra prometida para los californianos que buscaban el sol, la asequibilidad y la libertad. Su crecimiento durante la pandemia fue explosivo, convirtiendo a Phoenix en una de las ciudades de más rápido crecimiento de la nación. La realidad es que Arizona es un espejismo a punto de desvanecerse. Nuestro índice lo sitúa tan alto debido a una convergencia de una burbuja extrema, con un riesgo existencial. Primero, la magnitud de la burbuja. El área metropolitana de Phoenix experimentó una de las mayores escaladas de precios del país, duplicándose en solo unos pocos años. Este aumento fue impulsado casi en su totalidad por la demanda externa y la especulación, no por los fundamentos económicos locales. Segundo, la saturación de la construcción, especialmente en el sector construido para alquilar, ha creado un exceso masivo de oferta justo cuando la demanda se evapora. Tercero, la reversión de patrones migratorios. El éxodo de California se ha ralentizado drásticamente, y el regreso a la oficina está obligando a muchos a vender. Pero el factor que catapulta a Arizona tan alto en nuestra lista, el factor que convierte su crisis en un existencial, es el agua. Como discutimos anteriormente, la dependencia casi total del estado del río Colorado, que se está secando, es una catástrofe a cámara lenta. La moratoria estatal en nueva construcción en áreas sin un suministro de agua garantizado a 100 años fue solo el primer disparo. Ahora nos enfrentamos a la perspectiva real de recortes severos en el suministro de agua para los residentes existentes. Los modelos son claros. Aún con las medidas de conservación más agresivas, no hay suficiente agua en el Colorado para sostener el nivel actual de población y agricultura en Arizona a largo plazo, especialmente si la sequía continúa como se proyecta. No estamos hablando de no poder regar el césped. Estamos hablando de decisiones fundamentales sobre qué ciudades pueden seguir existiendo en su forma actual. El mercado inmobiliario todavía no ha valorado completamente este riesgo. Cuando lo haga, el ajuste no será una corrección, será un colapso. El mercado inmobiliario de Arizona ya está cayendo rápidamente. Una recesión nacional exacerbaría la caída al golpear la economía del estado, dependiente del crecimiento. Pero la crisis del agua es la espada de Damocles que pende sobre todo este riesgo. Es un riesgo fundamental y no asegurable, que hace que el futuro a largo plazo del mercado inmobiliario de Arizona sea uno de los más peligrosos de Estados Unidos. Comprar aquí no es solo una apuesta económica, es una apuesta contra la hidrología.
Número 3. Texas. Imágenes de grúas inmóviles sobre proyectos de construcción de condominios abandonados en Austin o Dallas. Gráficos que muestran la caída de precios y el aumento del inventario. La fantasía de Texas era la del milagro. Crecimiento imparable, empleos abundantes, impuestos bajos y una actitud de todo es posible. Atrajo a más de empresas de Fortune 500 y a más nuevos residentes que en ningún otro estado en la última década. Su mercado inmobiliario era el símbolo de esta prosperidad ilimitada. La realidad es que el milagro de Texas se construyó sobre cimientos de arena y ahora esos cimientos se están erosionando rápidamente. Nuestro índice sitúa a Texas en el número 3, debido a una combinación letal de magnitud de la burbuja, saturación de la construcción y una creciente crisis de infraestructura. Primero, la burbuja. Ciudades como Austin vieron cómo los precios se duplicaban o triplicaban, creando la asequibilidad whiplash más extrema del país. Incluso en Dallas y Houston, los precios se desconectaron peligrosamente de los ingresos locales. Segundo, la saturación de la construcción. El modelo Texas de desregulación condujo a un frenesí de construcción sin precedentes, especialmente en el sector de los condominios suburbanos y los complejos construidos para alquilar. Ahora el mercado está absolutamente inundado de inventario justo cuando la demanda se enfría, y las tasas de interés se disparan. Tercero, la crisis de infraestructura. El crecimiento explosivo ha superado completamente la capacidad de las carreteras, las redes eléctricas y, crucialmente, los suministros de agua del estado. La crisis del agua en el corredor I-35 y la infame fragilidad de la red eléctrica de Texas, ERCOT, no son problemas menores, son riesgos fundamentales que amenazan la calidad de vida y la viabilidad económica a largo plazo. La carga de la deuda hipotecaria ha aumentado dramáticamente, mientras los compradores se estiraron al máximo para entrar en el mercado durante el boom. Finalmente, la dependencia económica del Estado a los ciclos de la energía, y más recientemente, de un sector tecnológico ahora en contracción, le hace vulnerable a una recesión nacional. El mercado inmobiliario de Texas ya está experimentando la corrección más rápida del país en muchas áreas metropolitanas. Austin lidera la caída, pero Dallas, Houston, Fort Worth y San Antonio no se quedan atrás. Una recesión nacional sería devastadora, frenaría la migración corporativa, provocaría despidos en los sectores clave y revelaría la profunda sobrevalorización creada durante el boom. El milagro de Texas no ha terminado, pero enfrenta su mayor prueba de estrés, y en mercado inmobiliario es su eslabón más débil. Número 2. Florida. La fantasía de Florida era la del paraíso asequible, sol, playas, sin impuestos sobre la renta estatal. Era el sueño americano con una palmera en el patio delantero. Atrajo a millones de jubilados, familias y más recientemente a la diáspora de las criptomonedas y las finanzas, convirtiéndose en el estado de más rápido crecimiento de la nación. La realidad es que Florida es el epicentro de la crisis inmobiliaria americana. Nuestro índice lo sitúa en el número 2 y estuvo muy cerca del número 1. Debido a una tormenta perfecta de factores que lo hacen excepcionalmente vulnerable. Primero, la magnitud de la burbuja. Los precios en Florida se dispararon a niveles absurdos, especialmente en el sur de Florida y en la costa del Golfo, superando con creces el crecimiento de los ingresos. Segundo, la dependencia económica del turismo y la construcción, dos sectores altamente cíclicos y vulnerables a las recesiones. Tercero, la saturación de la construcción, particularmente en el mercado de condominios, ha creado un exceso masivo de oferta. Pero lo que distingue a Florida, lo que la convierte en un caso único y aterrador, es la crisis existencial de los seguros de propiedad. Como hemos detallado extensamente, la combinación de un riesgo de huracán intensificado por el clima, un legado de construcción